En nuestra web encuentras todo lo que necesitas para disfrutar de la programación de Ahora Radio, la escucha online, los podcasts o la radio a la carta. Ahora Radio, 25 años creciendo contigo. Bueno, nos vamos a ir ya con mente sana aquí en Gelbes en la Onda. Ya sabéis, eso significa que voy a saludar a mi compañero Jesús Molina, que ya está por aquí preparado. Jesús, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de ese pozo, que muchas veces que nos metemos en ese pozo y parece que no encontramos salida, pero me gusta mucho cómo has llamado el programa, que no hay pozo del que no pueda salir. Hay un cuento de los míos de un pozo un burro que se cayó en un pozo y que no decían, bueno, pues nada, vamos a echarle tierra encima, va a enterrarlo. Y el animalito iba pataleando, iba echando la tierra abajo y él iba subiendo, claro. Pues mira, eso me ha acordado de cuando estaba preparando el programa, ¿no? Bueno, pues la frase no es mía, ¿eh? La frase es de mi amigo Carl Jung, que tú sabes que yo soy un seguidor nato de Carl Jung, y dice así: no hay pozo del que no puedas salir si haces el esfuerzo correcto en el lugar correcto. Claro. Porque deja de gastar energía en quejarte y aprende a identificarte con el punto exacto donde tu vida puede cambiar. Y si sientes que estás atrapado y no puedes avanzar, lo más probable es que no sea por falta de ganas. A menudo te encuentras estancado porque te esfuerzas en la dirección equivocada. Y así lo sugirió Carl Jung en 1932 con la frase: no hay pozo del que no puedas salir si haces el esfuerzo correcto en el lugar correcto, destinada a un paciente que vivía esta misma situación. Y la frase de Jung sostiene que el problema real suele ser la dispersión de la energía. Así es posible que realices movimientos que te agotan, pero no transforman nada. Para salir del pozo no basta con luchar, hay que saber hacia dónde empujar. Y esta lección te permitirá dejar de cavar más profundo para encontrar una salida real, como la del burro, ¿sabes? Que se cayó en el pozo. Bueno, identifica los esfuerzos estériles, porque el primer paso es reconocer en dónde estás desperdiciando tu fuerza. Es decir, debes analizar aquellas acciones que parecen progreso, pero que solo sirven para mantenerte en el mismo sitio. Estas son dos formas de fuga y energías comunes, ¿no? La primera es la queja improductiva. A analizar tus problemas una y otra vez o buscar culpables genera una ilusión de movimiento. Sin embargo, hablar sobre el pozo te desgasta sin ofrecerte soluciones. La trampa de estar ocupado es otra de las trampas, ¿no? Llenar tu agenda con tareas actúa como un analgésico temporal y te convence de que estás avanzando, pero no para. Pero al final del día el estancamiento sigue siendo intacto. Encuentra tu lugar correcto. Identifica lo que Jung llama como lugar correcto. Requiere un cambio de enfoque para él. La salida del pozo se encuentra casi siempre donde resides tu mayor resistencia. Y ese punto es aquel que evitas mirar porque te resulta incómodo o doloroso. Y para el contrario, busca en los siguientes lugares. Por ejemplo, una conversación pendiente. El conflicto que te niegas a resolver es a menudo el ancla que te mantiene en ese pozo. Una tarea propuesta más bien pospuesta, ¿no? Sí. Esa acción que llevas meses evitando suele ser la que tiene mayor poder de transformación en tu vida. Una verdad incómoda, esa acción que llevas meses evitando suele ser eso, la que tiene la mayor transformación de tu vida, porque reconocer una limitación propia a una realidad difícil te libera y te da la energía que necesitas para actuar. Honestidad frente al optimismo ciego, porque afrontar el optimismo siempre viene muy bien, pero cuando el optimismo es ciego te quedas en el mismo pozo, ¿no? Afrontar adversidad o salir de una crisis no solo es una cuestión de entusiasmo o de usar frases motivacionales. Jung recalcaba que este proceso exige ser honesto contigo mismo y a veces el esfuerzo correcto del que hablaba es un acto que choca contra tu ego y puede significar admitir una derrota o encontrar la valentía para pedir ayuda. Entonces, ese esfuerzo correcto no siempre es un empuje hacia arriba. En ocasiones es un acto de rendición que despeja tu camino para poder salir del pozo. Al dejar de luchar contra los hechos y empezar a trabajar con ellos, la resistencia disminuye y te permite avanzar.
y la física aplicada a tu mente. Siguiendo las palabras de Jung, cualquier transformación personal funciona bajo las leyes similares a la física. En cambio, no depende de la cantidad de fuerza bruta que apliques, sino de la presión con que lo hagas. Acuérdate aquel que dijo, dame un punto de apoyo y moveré la tierra, ¿no? El del principio de la palanca. Aplicar una presión inmensa en el punto equivocado solo te generará cansancio y frustración. Y bueno, la lección de Jung es clara. Puedes salir del pozo, tan solo exige ser más preciso en tus actos. ¿Y cómo cruzar el río de la vida según Carl Jung, no? No hay pozo del que no se pueda salir, nos dijo Carl Jung, y siempre que hagas un esfuerzo correcto, en el lugar correcto lograrás emerger. Pero debes avanzar con devoción y diligencia. Y esto es como la forma de vivir correcta, que debe hacer las personas para tener una vida feliz y eludir las dificultades y el sufrimiento. Estas y otras preguntas fueron las que recibió Jung en una carta por parte de una mujer. De hecho, hay un libro que habla de todas las cartas que recibía de sus pacientes. Y era común que tantos admiradores como pacientes del padre de la psicología psicoanalítica, humanista y bueno, psicología junguiana, ¿no? Que abarca todo, le enviaran correspondencia de manera habitual. A estas profundas cuestiones le respondió con una misiva sincera, reflexiva y bueno, del siguiente modo. Estimada señora V, no se nombra el personaje, sus preguntas no tienen respuesta porque quiere saber cómo debe vivir, pero en realidad uno vive como puede. Es que cada persona es un mundo. Tú no puedes imaginarte algo que le vaya bien a todo el mundo, porque cada persona tiene su pozo propio, claro, lo que tiene alrededor, y esto no es una manera. Entonces, es solo cuando unamos todos los fragmentos de nuestro ser, incluidas esas áreas más oscuras, daremos forma a una psique más fuerte y a un yo más luminoso, y esa versión de nosotros mismos más integrada, saludable y preparada. El río de la vida, según Jung, el ser humano suele temblar ante tanta incertidumbre y desafío, ansiando siempre una brújula experta que lo guíe. Carl Jung era ese faro, con su lucidez, procuró ser un guía para cientos de personas que solicitaban su consejo, y sin embargo, en sus cartas nunca ofreció guías concretas sobre cómo alcanzar la felicidad o cómo vivir de manera correcta. Jung invitaba a la reflexión, a despertar el sentido crítico y a que cada cual realizara un viaje de su propio interior. Ahí es donde, según le residían todas las respuestas. Y Friedrich Nietzsche dijo, nadie puede construirte el puente sobre el cual tú, y solo tú, debes cruzar el río de la vida, ¿no? Mira qué casualidad también, Nietzsche, ¿no? Y el camino de la vida lo construyes tú. Para quien desee entender el sentido de la vida, debe tener algo muy presente. Según Carl Jung, no hay un camino preconcebido para nadie. Cada cual se verá en unas condiciones y circunstancias únicas. Y es aquí donde toma prestado una idea de la que señaló Nietzsche, ¿no? En su momento, nadie puede construirnos un puente sobre el que solo nosotros habremos de cruzar en soledad, que es el río de la vida. ¿Y dónde nos deja esto entonces? Si estamos solos en nuestras trayectorias personales y ante nuestras adversidades, ¿qué hacer ante semejante escenario? La reflexión que nos ofrece Jung es sencilla. Nadie sabe de antemano qué va a suceder y de nada sirve especular sobre cómo deberíamos vivir. Basta con atrevernos a existir, y nuestra tarea como seres humanos es permitir que lo inconsciente se haga consciente, entender que esconde nuestra sombra, y sólo así entender nuestro auténtico ser y sus intereses. Y ese sería el principio de todo el inicio de la individuación y de la libertad para cruzar el río de la vida. Si quieres seguir tu camino individual, es el camino que te haces a ti mismo, que nunca está prescrito, que no sabes de antemano y que simplemente surge por el mismo cuando pones un pie delante del otro. Y Carl Jung, en la correspondencia del 15 de diciembre de 1933, según Jung, no existe un camino único y definido para el individuo que se prescriba o sea el adecuado.
Cada uno hace el suyo. ¿Y cómo avanzar en nuestra existencia cuando nos acompaña la angustia? Bueno, la carta la recibió de un hombre que sufría, ¿no? Y atenazado por la ansiedad y la angustia, le decía sentir numerosos arrepentimientos, puesto que la suya había sido una vida mal vivida. El célebre psiquiatra no dudó en responderle de manera amable, cercana, y con una luminosa inteligencia que lo definía. Nadie puede enderezar una vida mal administrada, empezó señalando Jung, pero todos podemos salir del pozo en el que nos encontramos. Hay que hacerle sabiendo cuál es la dirección correcta y administrando bien nuestros esfuerzos. Perdón, de lo contrario, recaeremos de nuevo en la oscuridad. Asimismo, en este necesario viaje a la individuación, es necesario actuar con diligencia y devoción, actuar siempre con buena voluntad. El ser humano se encuentra en cada pequeña cosa que hace, y es así como nos vamos conociendo y revelamos. Para cruzar el viaje de la vida, cuando nos acompaña la angustia y el arrepentimiento, hay que aceptar todo lo sucedido. Todos seremos una sombra, insistía Jung. Cuando más oculta está en la vida consciente del individuo, más negra y más denso. Y bueno, revelarla, traerla a la luz nos permite mirar el horizonte con más esperanza, ¿no? Es casi como se avanza a ser guiado con una voz interna, por ese arquetipo del sabio que nos susurra a cada paso lo siguiente: haz lo correcto y transforma la experiencia cotidiana en sabiduría. Y Cayu nos mantiene con la calma cuando la vida es estresante. La vida, como nos decía Jung, es una paradoja constante. Puede ir de sufrimiento más absoluto a la pura alegría. Y por ello hay que hacer frente a estos vaivenes y debemos abrazar el caos inherente que define nuestra existencia. Ahora bien, ¿cómo lograrlo? Bueno, Wolfgang Paul fue uno de los pioneros en el estudio de la física cuántica, ganó premio Nobel al promover la teoría del principio de la exclusión y asentó los estudios sobre el neutrino. Podríamos decir que fue una de las mentes más brillantes del siglo XX. En el campo de la física cuántica, ¿no? En su libro Arthur de Miller, el Código del Universo, nos cuenta con detalle muchas de aquellas reuniones en la mansión gótica de Jung, a orillas del lago Zurich. Algo por lo que era conocido Carl Jung era precisamente por ayudar a las personas a tomarse en serio su mundo interior. Porque no importa cuán brillante sea uno, si en su universo interno solo habita el desánimo. Entonces, su meta fue guiar a sus pacientes y amigos para que entendieran que todos podemos salir de los pozos más oscuros mediante unas pautas muy concretas. Y una de sus frases también es: la vida misma no tiene reglas. Eso es un misterio y su ley. Y me voy a saltar un poquito porque me gustaría la amistad que hicieron entre los dos, ¿no? Este hombre, siendo físico y decía que había llegado a una vida muy mala, había llegado a la bebida, y buscó en Jung apoyo, y Jung aprendió también de Paoli, ¿no? Bueno, Jung no solo lo guió para salir de aquel pozo de sufrimiento y angustia, sino que además el físico y el psicólogo trazaron una alianza intelectual muy productiva, que de ahí viene la célebre frase de Jung, tanto que dio forma a las teorías interesantes como el concepto de la sincronicidad, el estudio de los acontecimientos acausales y las coincidencias significativas, y como a mí me gusta llamar, las causalidades. De ahí viene la idea, con Paoli, ¿no? Sin embargo, nos interesa en este caso saber cómo guiaría el padre de la psicología analítica a sus pacientes para mantener la calma en periodos compulsivos. Estas son las claves que debemos tener en cuenta. Acepta el caos como parte de la vida.
Y en esto dice Jung que en todo caos hay un cosmos, en todo desorden hay un secreto, un gran secreto. Y algunas de nuestras mayores dificultades como seres humanos son aceptar las inclemencias de la adversidad y el estrés vital. El propio Jung señaló en una ocasión que para muchos de nosotros, incluido yo mismo, el caos es algo aterrador y paralizante. No es fácil asumir que no siempre tenemos el control sobre todo nuestro devenir, ni que el mañana tendrá el mismo equilibrio que hoy. Entendamos que lo imprescindible y lo caótico son ingredientes de la propia existencia. Resistirnos a estas vaivenes nos hará más que incrementar el estrés y la ansiedad. Confiemos que en estos pozos, repetimos, que surgen en nuestro camino, no son más que instantes puntuales, nubes de tormenta que tarde o temprano escamparán. Y es más, cuando echemos la mirada atrás, descubramos todo lo que hemos superado, encontremos el sentido a nuestra propia existencia, que hay cierto orden en medio de lo que nos parece a simple vista caótico, desordenado. La segunda sería: cuida de tu percepción a la hora de interpretar cada evento. Y él decía que las cosas dependen de cómo las vemos y no tanto de cómo son en realidad. Esto es otra frase también de Viktor Frankl, ¿no? Ahora bien, para mantener la calma en días de angustia, recomendaba atender la manera de interpretarnos cada experiencia. Y es aquí donde nos llega el auténtico problema, porque muchos navegamos por ese río vital con áreas no sanadas y reprimidas, y cuando nos dejamos llevar por la inercia de nuestros impulsos y nuestras sombras, la vida se llena de mayores obstáculos, nos ahogamos en las aguas del día a día, y necesitamos poner la luz en nuestra sombra, como diría Jung, para poder recuperar la confianza en nosotros mismos, y así percibir las cosas tal y como son, y no a través de la lente de los miedos. Otra de las frases: no te dejes arrastrar, recuerda quién deseas ser. Y la frase de Jung decía: no soy lo que me pasó, soy lo que dije ser. Y para mantener la calma en días de inestabilidad y presiones instintivas, miremos hacia adentro y no tanto en lo que nos rodea. Es ahí donde residen todas las verdades, y ahí es donde duermen nuestras fortalezas. Y tal como escribió Jung en una de sus cartas: si quieres seguir tu camino individual, recuerda que este nunca está prescrito, y que simplemente surge por sí mismo cuando pones un pie delante. Otra de las cosas es la imaginación activa para reducir la ansiedad. La frase de Carl Jung que define esto dice: la creación de algo nuevo no la realiza el intelecto, sino el instinto de juego, que actúa por necesidad interior. La mente creativa juega con los objetos que ama. Bueno, Carl Jung señalaba que la neurosis desaparecería si desarrollamos una mentalidad más amplia y libre, y no nos obsesionamos tanto en encajar, en buscar reputación y la aceptación, que una parte de nosotros termina enfermando. Necesitamos proporcionar oxígeno a la mente, volverla más flexible, lo que a su vez nos permita adoptar perspectivas más amplias. Para ello, él acuñó el término de imaginación activa, para entrar en contacto con un yo más espontáneo, juguetón y sobre todo creativo. Y actividades como arte en todas sus formas, así como la meditación, son prácticas, la música, son prácticas que el psiquiatra suizo solía recomendar. De hecho, Jung meditaba, que es curioso, curiosidades de la vida, porque en el árbol donde Jung meditaba, el día que murió cayó un rayo y lo quemó, lo fulminó, causalidades de la vida. Bueno, no solo reducen el estrés, nos permiten descubrir nuevas parcelas psicológicas de uno mismo. Y hay momentos en los que todo parece vacío, sin motivación, sin dirección, sin sentido claro. Y la reacción inmediata suele ser llenarlo con distracciones, decisiones impulsivas o cambios apresurados. Pero ese vacío no siempre es un problema, a veces es un proceso. El vacío aparece cuando algo viejo ya no tiene lugar, pero lo nuevo aún no está formado. Es un espacio incómodo porque el ego no sabe qué hacer ahí. No hay referencia, no hay certeza, pero precisamente por eso es un terreno fértil.
Si en lugar de huir te permites habitarlo, algo empieza a gestarse, no de forma inmediata, no como respuesta clara, sino como transformación interna, porque el vacío no viene de quitarte algo, viene de prepararte para lo que sigue. Y para concluir, si estamos pensando y pasando por unos momentos dominados por el malestar y el estrés, estos recursos a modo de reflexión nos pueden ayudar. El legado de Carl Jung nunca pasa de moda y la importancia del ser, ante todo, un alma humana. Conozca todas las teorías, decía él, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y estas son las palabras del emblemático psicoanalista Carl Jung, palabras que esconden una certera realidad. Es importante que antes que profesionales seamos personas. Realmente eso es lo que nos aporta el equilibrio en el desarrollo de nuestras cualidades profesionales. Y no podemos desligarnos de nosotros mismos, o sea, en cierto modo no podemos disociar nuestra vida interior de nuestra vida profesional. Hablamos de esencia, de esas cualidades que nos ayudan a no perdernos entre las personas, a conocernos y desconocernos, a transformarnos a través de las lecciones y a tener el corazón hermoso, a mejorar cada día y contemplarnos como un arco iris de colores. Porque además, si algo tenemos que tener presente, es que las personas a veces somos blancos, a veces negros y a veces de 1000 colores. Equilibrando la balanza hacia lo positivo es como lograremos ser más que un profesional. También lograremos la excelencia en los distintos hábitos de nuestra vida. Así que muchas gracias, Carl Jung. Un homenaje a Carl Jung hoy, ¿sabes? Totalmente, Bueno, pero es la historia. Tenemos que tener herramientas porque hay veces que nos metemos en esos pozos y hay que saber que tienen salida. Porque muchas veces cuando nos entramos y nos metemos en el pozo no valoramos el que esto también pasará. Lo importante es encontrar y para dónde tienes que tirar también. Exacto. Como he dicho antes, lo del burro, ¿no? Vamos a enterrarlo porque el burro no sale de aquí ya, ¿sabes? Y empiezan a echarle tierra encima, hasta que el burro va pataleando y se dan cuenta que la tierra cada vez más para arriba. Y sale del pozo. Jesús Molina. No se trata del esfuerzo, se trata de saber salir del agujero. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo a todos.